Muy bien. Adelante, maestra. Hola, muy buen día. Tengan todas, todos y todes. Es un honor, es un placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con la apertura de este magno evento. Es verdaderamente un privilegio el que tengamos la oportunidad de tener en este foro a personas con tanta experiencia y que tanta información de manera generosa nos estarán brindando. Bienvenida, Rami. Bienvenido, Euken. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila. Personas con gran experiencia, personas activistas y que a quien me honro conocer y bueno, pues con Euken también hemos compartido desde el IDIMU. Gracias, Euken, por tu dedicación y que el trabajo que has realizado pues continúe fructificando. El de Rami también, de verdad que extraordinaria y deseamos que en este momento, bueno, se da el inicio del foro pero que no sea la única ocasión, que sea la primera de muchas participaciones, de muchas intervenciones y que esto nos brinde la pauta para continuar un trabajo que requerimos de manera urgente para, pues, que las personas vivamos de manera más plena y que sea en pleno, entonces, pleno ejercicio de los derechos de todas, todos y todes. Por ello, pues, el agradecimiento pleno también a Brandon por su dedicación con la organización de este foro, a Claudia también, siempre con su solidaridad y profesionalismo. Y pues que este foro que se titula Voces que trascienden, donde estamos pues conmemorando, porque deseamos eliminar esta problemática social que tenemos con respecto a la transfobia, a la homofobia, a la bifobia. Y este foro se está organizando en el marco de la conmemoración internacional del que es el 17 de mayo, pero más que un tema, son vidas. Esa es la parte trascendental y que por medio de la información que tengan a bien brindarnos el día de hoy, pues abonemos a que las vidas de las personas sean eh, de manera más plena y que verdaderamente hagan uso, ejerzan sus derechos, porque las personas tenemos aspiraciones, tenemos sueños y debemos desarrollarnos en el ámbito que más nos agrade, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de distingo y me congratulo verdaderamente pues de que el día de hoy tengamos esta oportunidad. Saludo con todo el afecto y el respeto a las personas que el día de hoy se dan cita en este grupo de Teams, pero que decirles que esta oportunidad del contar con esta información, pues va a trascender de este momento, de esta hora, de este día, porque lo que estamos buscando es que tengamos la grabación, la estemos subiendo al canal de YouTube de la universidad porque deseamos que tengamos capacitación de manera permanente y en un momento cercano, no lejano, definitivamente, pues tengamos la posibilidad de que en la Universidad Autónoma de Coahuila, que es nuestra casa y alma mater, tengamos esa solicitud para cuando se requiere algún tipo de promoción, existe algún tipo de vacante o bien incluso de permanencia en la universidad, pues que contemos con constancias de capacitación y por ello buscamos que estas capacitaciones se encuentren a libre acceso de manera permanente en este canal de YouTube de la Coordinación de Igualdad de Género, donde ya sea mañana, la semana que entra, en un año o en dos, la gente pueda accesar, responda al final unas preguntas que ustedes con las que nos han guiado que apliquemos, Rami y Euken,
y de esta forma la Coordinación de Igualdad de Género pueda hacer llegar a quien se haya capacitado por medio de este foro y tenga un comprobante para que la universidad cada vez más, la gente que estemos formando parte de esta máxima casa de estudios del Estado, tengamos formación con respecto a género. Y en esta ocasión, pues, eh, trabajando, buscando abonar para la eliminación de esta problemática que nos atañe, que nos atraviesa como sociedad y a la universidad. Muchísimas gracias y pues sé que será de mucho provecho. Adelante. Muchas gracias, maestra Lorena. Y bueno, vamos a dar comienzo, sin antes también agradecer, pues obviamente a la Universidad Autónoma de Coahuila, al ingeniero Pimentel por dar la oportunidad y seguir promoviendo también estos espacios, a la Coordinación de Igualdad de Género, así como al Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, a la Dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación, así como las diferentes colectivas que decidieron unirse justamente en aras de sumar esfuerzos con la universidad a nivel no solo educativo, sino social y gubernamental, como Transposición, Mente Libre y Espacio Diversidad. Les agradecemos completamente su confianza y su cooperación, que podamos abrir estos espacios donde podamos no únicamente dignificar estas experiencias, sino que podamos seguir hablando y manifestando. Antes de presentar a nuestros panelistas, vamos a me gustaría que hiciéramos sobre todo una pequeña reflexión que justo en el marco del 17 de mayo se conmemora el Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió quitar justamente la homofobia de sus manuales diagnósticos y por ende, pues evidentemente eso trajo una consecuencia a nivel mundial de que las personas empezábamos a entender que ser parte de la diversidad sexual no constituye ningún tipo de enfermedad o padecimiento. Sin embargo, pues hemos visto que a lo largo de los años, de cómo van pasando y trascendiendo no solo las sociedades, la educación, la política y el gobierno, muchas veces en lugar de avanzar y seguir al progreso en estos temas, seguimos retrocediendo, seguimos quitándole la oportunidad a las personas de que podamos ser quienes mejor queremos ser, con lo que nos identifiquemos y con quien nos sintamos capaces de poder expresar nuestro amor y sobre todo nuestra propia identidad. Por eso me gustaría que en marco de este día en conmemoración también podamos alzar la voz. El día de ayer, no sé si se enteraron, en Perú se hizo un decreto de ley donde se clasificó las orientaciones sexuales e identidades de género disidentes como trastornos mentales. Esto representando justamente un gran retroceso en estos avances hacia nuestra libertad de nuestros derechos sexuales y nuestro derecho a la identidad de género. Por eso es importante estos espacios que podamos seguir hablando, dialogando sobre todas estas situaciones que aún en el 2024 seguimos enfrentándonos y que muchas veces encasillamos bajo la perspectiva del, pues bueno, eso ya no pasa en el siglo XXI. Desafortunadamente no solo pasa, sino mucho más de lo que incluso podemos estar siendo conscientes de eso. Y es que justo es estos espacios los que queremos empezar a aperturar para empezar no solo a darnos cuenta, sino a tomar acciones concretas desde los espacios en los que estudiamos, en los que trabajamos, en los que convivimos, porque nosotros y nosotras y nosotres somos quienes vamos a decidir qué cambio queremos para la educación, para la política y para la sociedad. Sin más, pues tengo el placer de poder presentar como nuestra primera panelista a Rami Mejía Cruz. Ella es psicóloga egresada justamente de la Facultad de Psicología de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es docente en la Universidad Autónoma de Durango en la licenciatura de Derecho y la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente forma parte del área de capacitación y psicología de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, convirtiéndose así como la primera mujer trans trabajadora en el gobierno del estado de Coahuila. Bienvenida, Rami, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la coordinación por aperturar este espacio y pues aquí andamos, siempre, al pie del cañón. Muchísimas gracias, Rami. Y vamos a presentar también a Ulken Ramos Montaño. Él es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas
Es activista por los derechos humanos con enfoque en poblaciones trans y LGBTI+, y los feminismos interseccionales. Es fundador y coordinador de la colectiva lagunera Transposición, que impulsa el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+, y de las mujeres, apoyando a las juventudes en situaciones de vulnerabilidad y potenciando liderazgos, haciendo grandes alianzas nacionales, por ejemplo, con la Casa de las Muñecas Tiresias. Ha utilizado su presencia y voz para destacar los desafíos que enfrentan las poblaciones LGBTIQ+, en Coahuila y en Durango, desde la discriminación hasta la falta de representación, a través de las múltiples ponencias y capacitaciones en universidades públicas como la Universidad Autónoma de Coahuila, así como colectivos y colectivas y asociaciones civiles de alcance nacional. A nivel local, es parte del comité organizador de las primeras marchas del orgullo LGBTI+, de la ciudad de Gómez Palacio y Lerdo Durango, así como el comité Orgullo y Dignidad de la primera marcha del orgullo estatal en Saltillo, Coahuila. Además, es el cuarto regidor juvenil de Torreón, Coahuila, puesto desde el cual ha abogado por la inclusión y representatividad de la comunidad LGBTIQ+, en espacios de decisión, además de capacitar equipos políticos sobre el reconocimiento de la diversidad e identidades trans y no binarias. A nivel nacional, es asambleísta nacional por LGBTI Rights México. También ha abogado por las políticas inclusivas, representando a Coahuila en el Senado de la República, en el debate juvenil LGBTI+, en el pasado junio 2023, y una segunda vez en la Convención Nacional de LGBTI Rights México, así como en la Cámara de Diputaciones de la Asamblea Nacional de la misma organización. Participó como vicepresidente de la mesa directiva del segundo Parlamento LGBTIQ+, de Coahuila en el Congreso del Estado, en el cual expuso la iniciativa de ley para el reconocimiento de las identidades no binarias en el acta de nacimiento. Tuvo participación internacional, asistió al sexto encuentro de liderazgos políticos LGBTI+, de las Américas y el Caribe, La democracia exige igualdad. Y fue seleccionado para participar en el Aquelarre por la Democracia, Escuela de Participación Política para Mujeres Diversas y Personas No Binarias, hashtag Tu Huella Deja Huella, por Jack México, The Victory Institute y The Eros Fund. Actualmente forma parte de la generación 2024 del programa Fortalecer LGBT de Jack México. Asimismo, cuenta con formación en materia de perspectiva de género y derechos humanos, con estudios en la incorporación de la perspectiva de género en el comercio internacional por la Secretaría General de la DI y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, así como en derechos de legislación nacional y estatal y certificaciones de competencias laborales y en transversalización de perspectiva de género en la Administración Pública Federal, por conocer. Bienvenido, Auken. ¿Cómo estás? Hola, pues muy feliz de estar aquí con todos, todas y todos ustedes. Pues muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, les agradecemos muchísimo la invitación a ustedes que nos puedan acompañar en este primer foro. Vamos a dar comienzo a nuestra primera etapa del foro, que el eje tiene por nombre Lo trans es político, ¿sí? Lo trans siempre es un acto político en una sociedad en la que hay una epistemología binaria, dado que el discurso, usualmente médico y social, nos ha llevado a enfrentarnos y a contemplar que el género no puede ir más allá de lo femenino o de lo masculino. Afirmarse como trans es situarse en el lugar de la patología y que te apliquen una terapia de género que te permita atravesar esa frontera e ir a otro lugar. Si te pones a este tipo de diagnósticos médicos y a los protocolos que justamente patologizan, se trata siempre y cuando de casos en una posición política. Paul Preciado, 2019, activista trans de Londres. Y con esto me gustaría iniciar preguntándole a Rami justamente cómo podemos ver el panorama actual desde esta parte gubernamental en Coahuila sobre lo que pasa, lo que viven las personas trans y no binarias. Hola. Ay, sí, es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Y me encantó la cita súper contundente porque es muy real, o sea, es algo muy real, o sea, ser una persona trans es un acto político por sí mismo. El transitar por las calles libremente siendo una persona trans ya es un acto político. Pero bueno, ¿cómo se ve el panorama actual dentro de a lo mejor gubernamental y en esta cuestión estatal? Pues la verdad, sí, a lo mejor voy a escupir para arriba, pero pues ni modo. Este, pero sí está difuso, o sea, sí no hay una como mucha claridad. Para empezar, pues no tenemos reconocimiento legal para las personas no binarias más que a través de amparos. Entonces es una situación que sí nos pone en aprietos. Sin embargo,
Desde la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, la institución en la que estoy representando actualmente, sí hemos intentado subsanar muchas veces estas áreas de oportunidad y trabajarlas en el sentido de que pues contamos con un modelo integral de atención jurídica, atención psicológica y de trabajo social, y buscamos a través de estas acciones, estas vertientes, brindar acompañamientos psicosociales, por ejemplo, en el acceso a la terapia hormonal, por ejemplo, que es un derecho que muchas veces las personas trans no sabemos que tenemos, pero sí lo tenemos el acceso al tratamiento hormonal por parte del seguro. Y son cosas que luego a veces pensamos que no, nada más que pues no es algo tan difundido. También desde la dirección muchas veces les brindamos también estos acompañamientos a las personas trans que no saben qué hacer, pero que quieren hacer su cambio, su rectificación de acta, pues también muchas veces acá les damos esta orientación y hasta les acompañamos a hacer sus cambios de acta. Entonces, nos encontramos con un panorama que pues puede estar como, por un lado puede estar muy padre y por otros lados puede estar como incierto. Sin embargo, pues para eso estamos las instituciones y también las colectividades, la sociedad civil, pues también desde pues diferentes colectividades hemos estado como ahí picando, ¿verdad? Eso es algo que podríamos como observar. Pues bueno, también en este sentido de que a lo mejor más adelante podremos profundizar más, eh, la Dirección para Promover la Igualdad, pues también nos encargamos de atender los casos de discriminación. ¿Qué es discriminación? Algo que es bien importante antes de que se nos vaya. Definición de discriminación: todo acto de exclusión o rechazo basado en las características personales que limite el acceso a algún derecho. Un ejemplo bien claro: que no me dejen entrar a un antro, que no me dejen entrar a un restaurante por cómo voy vestida, porque tengo una pareja del mismo género o por cualquier otra razón. Todo eso es categorizado como discriminación. Entonces, pues, no sé si fui muy clara con la respuesta. Creo que a lo mejor pude haber dado una respuesta un tanto difusa también como el panorama actual, pero pues para eso estamos. Te agradezco mucho, Rami. La verdad es que justamente el que nos puedas brindar esta perspectiva no solo es, creo que nutricio para entender qué nos está faltando, qué no estamos haciendo muchas veces desde las colectivas o colectivos, o simplemente por el hecho de, más allá de pertenecer o no a la comunidad LGBT, como sociedad en general. Porque muchas veces pensamos que por el hecho de no ser parte de la comunidad LGBT no puedo hacer nada, o solo veo desde lejos, o medio como que entiendo el panorama. Y creo que muchas veces el que personas como tú que también trabajan directamente con el gobierno podamos incluso hacer esta crítica de decir, bueno, estamos haciendo esto, pero también falta esto y necesitamos mucho de la parte como, ahora sí que social de nosotros como personas, porque al final del día somos nosotras, nosotros y nosotros quien justamente hacemos la parte social, educativa, política y que quienes en ese derecho del acceso a la salud, a los tratamientos y sobre todo algo que vamos a hablar más adelante, que es este derecho a nuestra propia identidad, pues evidentemente nos falta muchísimo. Yo creo que fue como muy claro la manera en la que nos platicaste y sorprendente en el sentido de estamos tan inmersos en nuestras realidades que a veces se nos olvida quienes no pueden vivir esa realidad de manera oportuna, de manera digna y sobre todo reconociéndose desde el aspecto legal que ahora sí que, pues si no se nombra, no existe. ¿Sí? Te lo agradezco mucho, Rami. Vamos a pasar ahora con Auken, porque justamente Auken realizó una investigación el año pasado en la Universidad Autónoma de Coahuila y mucho de lo que nos interesa también hablar es, bueno, está la parte gubernamental, pero también como institución, como universidad, ¿qué hemos hecho? Me gustaría preguntarte justamente, Auken, ¿cuál es el contexto ahora actual que vivimos desde la universidad, justamente desde estas vivencias de las personas trans o no binarias? Sí, pues justo como comentas, pues realicé una investigación que se titula Experiencias de vida comunitarias en la Universidad Autónoma de Coahuila, la necesidad del reconocimiento de sus identidades.
Y para el reconocimiento de estas identidades de las poblaciones trans y no binarias, pues estamos en un contexto de muchos obstáculos, porque se presentan dentro de la universidad, pues dificultades administrativas, violencias, violencias en el ámbito familiar, comunitario, institucional, laboral y docente, política también, e incluso vicaria. Y eso aunado también al, pues, desconocimiento de información que hay tanto dentro de las poblaciones trans y no binarias como, pues, fuera, ¿no? También en cada uno de estos ámbitos de la violencia se presentan, pues, los tipos de violencia que son, pues, la psicológica, también, pues, se ha presentado física, económica, patrimonial, sexual. Así como verán, estamos, nosotros, pues, en un contexto de bastante violencia, ¿no? Incluso, pues, en esta investigación, mm, pues, se obtuvo, la experiencia de personas de la UADEC que han pasado por estos esfuerzos para corregir la identidad de género u orientación sexual, las de COSIG, comúnmente llamadas terapias de conversión, pues por parte de familiares e incluso dentro de la misma universidad. Pues también el 77% de las personas entrevistadas trans y no binarias, pues comunicó que ha atravesado experiencias de acoso por parte de sus compañeros y violencia psicológica, que es lo que más resalta en esta investigación, pues experiencias de malgenerización constante, el uso del dead name o del nombre muerto por parte de alumnado, de docencia, de personal administrativo. Y pues esto tiene muchas repercusiones en nosotros, población trans, pues en nuestra salud, en nuestra comodidad o nuestra experiencia en en la estancia en la UADEC, ¿no? También, pues, eh, se han presentado denuncias al respecto, pero lo malo de esto es que se presentan, pero se han desestimado. Eh, pues, como así dentro como fuera de la UADEC, pues, cuando presentamos una denuncia, a veces como población LGBT, pues, no se nos hace caso, ¿no? No, pues, no se considera como una experiencia importante o legal o real. Entonces, pues, en este contexto de tanta violencia, como comunidad universitaria, pues, es urgente que actuemos todas, todos y todes juntos, incluida población trans y no binaria, y, pues, quienes no son de las poblaciones LGBTIQ+, como comentas, en sociedad, en comunidad, colectividad. Te agradezco mucho, Auken. Y sí, justamente creo que es una problemática y me gustó mucho esto que decías, ¿no? Muchas veces las vivencias y sobre todo las violencias que podemos llegar a vivir como parte de ser poblaciones LGBT no son consideradas reales. Y creo que si lo pudiéramos justamente enlazar con con lo que nos comentaba Rami, pues tiene que ver con eso. Porque si gubernamentalmente, políticamente no se nos reconoce, pues ¿por qué institucionalmente desde el espacio educativo debería de hacerse? Aunque la lógica sería que no necesitaría de lo político para reconocerse en lo educativo, pues desafortunadamente pues va muy de la mano, porque los cambios sociales así empiezan. Sí, desafortunadamente todos tenemos que ir con esa congruencia, coherencia en la manera en la que vamos construyendo las realidades, pero pareciera ser que pues mientras no incomode a la gente suficiente, aunque sean algunos cuantos casos, pues bueno, se desestima o no es para tanto o no pasa nada o dictamos como ciertas medidas de prevención, pero muchas veces resultan algunas veces ineficientes los resultados porque es, bueno, que algo siga repitiéndose nos está hablando de una realidad que no hemos logrado entender, resolver o incluso darle un tratamiento adecuado a nuestras poblaciones, a las sociedades, a los estudiantes, al personal administrativo, porque
porque justamente el no saber más sobre estas realidades muchas veces nos impide entender qué vivencias están teniendo, cuántas incluso personas somos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente también desde el reconocer quiénes son, cuántos son y de qué son, nos va a permitir entender que no todas las vivencias son las mismas, ¿sí? Y justo creo que una de las cosas que yo he escuchado más hablar es como, ay, bueno, es que todos viven lo mismo. Pues no, porque una vivencia de una persona a lo mejor homosexual es muy diferente a la vivencia de a lo mejor de una mujer trans, bisexual, porque evidentemente hay otro tipo de violencias, hay otro tipo de situaciones que van a abonar a que se encuentre una mayor situación de vulnerabilidad. Y con esto me gustaría empezar a que pudiéramos abordar justamente el siguiente eje que le denominamos ¿y cuántos somos? ¿Sí? Desde esta visión interseccional, empezar a entender qué pasa, por qué nos cuesta tanto nombrarnos incluso entre nosotras, nosotros, nosotres, ¿sí? Afortunadamente, pues bueno, en el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Información justamente nos dijo a través de la encuesta de diversidad sexual que en México hay un aproximado de 5 millones de personas que se autodenominan parte de la comunidad LGBT, ya sea porque tienen una orientación sexual disidente, una identidad de género trans, no binaria, queer, o por ambas situaciones antes mencionadas, ¿no? De acuerdo con estos 5 millones de personas, 2.4 se identifican como personas bisexuales, de poco menos 500,000 se identifican como mujeres lesbianas y más de 1.200.000 como personas homosexuales y casi 600,000 personas se identifican dentro de las identidades no binarias y alrededor de 300,000 personas se identifican como personas transgénero o transexuales, ¿sí? Pero hay que entender algo bien importante. Detrás de cada número hay una vida humana que tiene sentido, una vida humana que desafortunadamente tiene que afrontar su vida familiar, social, educativa, laboral, etcétera, desde o intentar ser quien es o hacer el máximo esfuerzo de seguir ocultando quién es por miedo a las represalias, incluso a la muerte. ¿Sí? Tenemos estadísticas del Observatorio General de Crímenes de Odio donde nos aseguran que cada 2 días se mata una persona de la diversidad sexual por justo ser parte de la diversidad sexual, siendo las poblaciones trans y no binarias las principales afectadas, afectados y afectadas, justo por el estigma tan grande y la poca visibilización que le hemos dado. ¿Sí? Por eso me gustaría poder preguntarte, Rami, que nos pudieras decir y contar, pues, cómo es la comunidad trans y no binaria en Coahuila y a qué situaciones desde este aspecto como gubernamental, político, suelen enfrentarse en sus vidas cotidianas que muchas veces a lo mejor y podemos como que medio ver o que desconocemos completamente en muchos sentidos. Ay, qué fuerte. Este, me movió mucho ahorita la respuesta de Auken, porque es real, es muy real todas estas violencias. Y ahora que pones como las estadísticas, sí, también es muy fuerte todo eso. Em, Más porque yo sigo insistiendo que esa encuesta estuvo mal hecha, o sea, porque la hicieron digitalmente, o sea, estuvo súper mal. O sea, somos más del 5%, somos más de 5 millones, somos muchísimos más de 5 millones. Estuvo muy mal hecha esa encuesta, pero bueno, INEGI, ahí te encargo. ¿Cómo es la población trans y no binaria en Coahuila? Se me hace bien, bien difícil como este, darle un rasgo, a lo mejor un rasgo psicológico o algo, porque todas las personas somos muy diversas, todas las personas trans y no binarias somos muy diversas en nuestra personalidad, en nuestra forma de reaccionar ante las cosas, pero este, por lo menos he pensado que compartimos la valentía. Eso es algo que es un rasgo que sí pienso que compartimos. La valentía es de aceptar quiénes somos y de salir a la calle en un mundo rodeado de violencia. Y pues bueno, a veces una también se cansa de ser valiente, pero creo que sí somos muy valientes en ese sentido.
¿A qué nos enfrentamos? Bueno, ya Eugen nos habló como de cosas a lo mejor en el contexto universitario, pero dentro de los espacios a lo mejor de Coahuila, hemos visto, por ejemplo, el acoso, este acoso callejero. Bueno, lo he notado más, por ejemplo, en mujeres trans o personas orientadas a una expresión de género femenina, eh, que somos perseguidas, este tipo, pues, del acoso callejero que también las mujeres sí viven. Eh, También esta parte de que no se acepta la identidad y se malgeneriza a las personas. Eh, Eso es una de las grandes barreras que las personas trans nos enfrentamos constantemente. eh, es esta parte, a lo mejor hablando desde mi experiencia, a lo mejor no se nota tanto, pero traigo ahorita delineados los ojos. Y en la vida cotidiana, si yo no me delineo los ojos, me malgenerizan. Y es una cosa muy tonta, o sea, la verdad es que una cosa muy tonta. Pero bueno, este, eso a lo mejor en cuestiones como muy cotidianas. También en cuestión de a lo mejor lo jurídico, nos enfrentamos a actos de discriminación, se nos limita el acceso a espacios de ocio, como lo son los restaurantes, como lo son los antros, los bares. Es una cuestión que ocurre y desgraciadamente está esta percepción de que si se denuncia, pues no se va a hacer nada, cuando pues bueno, o sea, aquí en la Dirección para Promover la Igualdad nos encargamos precisamente de dar seguimiento a los procedimientos de queja y ahí sí, a lo mejor me voy a salir un poquito de la pregunta, pero yo sí les invito a que no se queden calladas, callados, callades y que sí se atrevan a levantar la denuncia. Eh, Tenemos la posibilidad de iniciar a lo mejor un contacto con las personas, a lo mejor a través de nuestra página en Facebook, que es Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Y es ahí donde puede haber un primer contacto para pues iniciar una orientación jurídica y en el caso que sea necesario iniciar un procedimiento de queja. Entonces, estas son como a lo mejor las vertientes más principales que nos enfrentamos las personas trans. Y pues sí, el miedo, o sea, también el miedo a esta parte de ser asesinada, ser asesinado, ser asesinada, es una constante que también he observado. Eh, pues bueno, no sé si, sí, creo que es todo lo que tenía yo aquí en mis apuntes de esta pregunta. Te lo agradezco mucho, Rami, y la verdad es que qué valioso esto justo que tú decías. Muchas veces, aunque tengamos leyes, pues eso no nos garantiza que se cumpla. Sí. Me parece muy importante esto que decías, se nos sigue limitando el acceso a espacios de ocio. Sí, luego de repente ahí vemos, luego sobre todo aquí en Torreón ha pasado mucho, estos letreros, sobre todo en los bares, en los antros, aquí no se discrimina por, y justamente identidad de género, orientación sexual, tal. Y luego siempre escuchamos noticias que son los lugares que más discriminan. ¿Sí? Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión y eso es lo que cuando doy este tipo de pláticas o espacios, me gusta invitar a la gente, que creo que es a donde tú nos estás llevando, también creo que socialmente cuestionarnos, a ver, si yo estoy escuchando que ya discriminaron a alguien, ¿por qué sigo consumiendo esto? Porque de alguna manera toleramos y validamos que, ay, bueno, es que como no me pasó a mí, puedo seguir viniendo. Pero no nos damos cuenta que estoy reafirmándole al lugar que está bien lo que está haciendo. Y que así como lo hicieron con él o con ella o con ella, ¿qué no me dice a mí que alguna característica de mí el día de mañana va a ser objeto de discriminación? Y entonces, pues creo que también eso es bien importante, empezar a analizar de que las vivencias, pues no se ven igual para los mismos, incluso siendo parte de la comunidad LGBT, porque incluso dentro muchas veces de la comunidad LGBT solemos marginalizarnos, estereotiparnos, ¿no? Como si de determinadas formas, maneras, conductas, comportamientos, sentimientos, tuviéramos una mayor validez desde esa identidad o orientación sexual, porque pareciera ser que le debemos a alguien como
este rasgo del que Rami nos hablaba, ¿no? Cómo categorizar a las personas para que entonces digamos, en este molde sí es válido, pero en este otro no, sin entender que no necesitamos ningún molde para validar o no la realidad, sino necesitamos acciones concretas que nos permitan justamente decir, pues no importa, ahora sí, cómo te veas, qué quieras hacer, cómo te quieras identificar, cómo te quieras autonombrar, sigue siendo una persona sujeta de derecho que le vamos a garantizar que pueda vivir una vida libre de discriminación y no únicamente laboralmente, políticamente o educativamente, sino desde nuestras familias, desde nuestros círculos sociales, culturales, históricos. Y yo siempre les digo, no, fijémonos muchos en la historia. ¿Cuántas veces nos hablan de personas trans, no binarias, que existieron en movimientos sociales importantes como la Revolución, la Independencia, pero es parte de estas dificultades que nos enfrentamos, porque históricamente se marginan a las personas que no entran en estos estándares de belleza, de género, sexualidad, etcétera. ¿Y eso qué nos va haciendo? Pues justamente aperturando la brecha para que incluso en espacios educativos, pues justo estas violencias no solo se intensifiquen, sino se normalicen más de lo que deberían. Porque naturalizamos tanto la violencia que no nos damos cuenta que tiene un componente, ahora sí como fantasmal, que pasa inadvertido. Porque como no sabemos, como no entendemos o no queremos entender, más bien dicho, pues ante el desconocimiento puedo seguir haciendo eso aparentemente. ¿Sí? Me gustaría poder preguntarte, tía, aunque sé que mucho de esta investigación que tú hiciste rescataba mucho de estos paradigmas, nos mencionabas ahorita como estas situaciones y violencias, pero me gustaría que nos pudieras describir, porque al menos yo soy fiel creyente que no importa que trabajemos en una institución, en alguna empresa, lo que sea, creo que hay que tener la suficiente autocrítica para decir, bueno, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué no hemos hecho bien? ¿Y dónde no estamos viendo esto, no? Sobre todo, ¿qué podemos empezar a hacer con estas violencias de las que tú nos hablabas? Porque justo hay violencias psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, de identidad, que desafortunadamente en la universidad no hemos logrado manejar de la manera ni mucho menos asertiva, ni mucho menos con la perspectiva de género, de derechos humanos, incluso desde una perspectiva también política, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde aquí podemos empezar a actuar? ¿Cómo vemos estas realidades? ¿Qué podemos empezar a hacer con estas vivencias y violencias que viven las personas dentro de la universidad por el hecho de ser personas trans o no binarias? Pues yo pienso que un paso fundamental es empezar a informarnos, tanto como personas de poblaciones trans y no binarias, como, pues, docentes, personas administrativas, demás alumnado, porque también, pues, en la UADEC, pues, se identificó con esta investigación que, pues, nosotros, personas trans y no binarias, no conocemos nuestros derechos. Tenemos el acceso a esta información, pues, limitada. Y justo también, pues, no tenemos mucha información, pues, sobre las estrategias o las maneras en las que podemos llevar a cabo, pues, una transición legal, social, eh, médica. Es muy limitada toda esta información, tanto dentro como fuera de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, pues, en realidad no contamos siempre con las suficientes herramientas para, pues, exigir nuestros derechos humanos, como son el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad. Y, pues, esto al final nos expone a más discriminación, ¿verdad? Entonces, es esencial que nos empecemos a informar para justo desnaturalizar la violencia, porque también nosotras, personas trans, pues, estamos de cierta manera acostumbradas a todas estas violencias, pero la realidad es que no es normal y no tenemos derecho a una vida libre de violencia. Entonces, nosotros, comunidades, aliadas y
todo el personal y comunidad universitaria, pues debemos empezar a educarnos para, pues ya no ejercerlas, porque muchas veces estas violencias, pues son sin dolo, o sea, son desde la desinformación, desde el desconocimiento. Entonces, pues es muy esencial empezar a hacer esto. Pues en esta investigación eh, salió que la universidad incluso llega a considerarse como un lugar seguro para poblaciones trans y no binarias, pues ante familias y comunidades que nos expulsan de nuestros hogares, pues socialmente, ¿no? No nos aceptan. Y pues en este contexto el 50% de las personas entrevistadas pues aseguró que sentían que su identidad era validada, era reconocida por parte de otros compañeros alumnos de sus escuelas, de sus facultades preparatorias. Entonces, pues así debería de ser, y que este 50% pues aumente justo con esto, informarnos, sensibilizarnos principalmente y pues principalmente tener empatía. Te lo agradezco mucho, Uken. Y sí, justo creo que una parte muy importante de esto es empezar a entender que a veces nos vamos como a muchos extremos y pensamos que hay gente que puede tener conductas como muy transfóbicas, muy homofóbicas, pero hay que entender justamente cuándo se hacen con dolo y cuándo con no, o sea, cuándo lo hacemos desde esta desinformación. Algo que mucho hemos promovido, al menos desde la coordinación, tiene que ver con cómo hemos enseñado a nuestro personal administrativo, a los maestros, maestras, a los docentes, incluso a otro tipo de personal como el manual, a convivir con estudiantes, ¿no? Desde qué visiones ellos están justamente interactuando con todas este tipo de poblaciones y cómo esas interacciones, pues, indudablemente, en algún momento constituyen algún tipo de discriminación por la normalización de lo social, de lo político, de lo cultural, ¿sí? Porque justamente si lo vemos desde esta cuestión política, y hoy que estamos como en estas campañas para las presidentas o el presidente de México, pues que no evadan este tipo de preguntas, que no evadan este tipo de realidades y que incluso desde un posicionamiento más claro y firme, también eso nos ayuda en todos los aspectos, porque entonces eso promueve que gubernamentalmente, políticamente, social, educativamente, en otros aspectos, no solo lo hablemos, sino es un referente hasta cierto punto de decir, miren, no es, ahora sí como quien diría, un cuento de nosotros. Hay una máxima autoridad que también lo respalda porque lo entiende, porque lo comprende, y si esa persona que aparentemente es la máxima autoridad en este país lo puede entender, también las demás personas. ¿Sí? Justamente me gustaría que pasáramos al siguiente eje que tiene que ver con el transfeminismo, porque sé que es un tema que pocas veces no solo hablamos, sino cuando lo escuchamos, entendemos como muchas cosas, muchos matices, y siempre nos estamos como cuestionando del, bueno, ¿y existe, no existe? ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Pero creo que algo que en específico el transfeminismo ha venido a hacer en la cultura, en la sociedad y sobre todo en estos espacios que estamos enmarcando en este foro, son muchos aprendizajes. Si bien aún nos falta camino por seguir construyendo, generar redes de apoyo, generar leyes más concisas, aplicables a la realidad, sí, y sobre todo que la gente las conozca, pues sé que esta parte del transfeminismo no puede, ahora sí que faltar en este tipo de espacios, ¿no? Justamente la invención de este término se le atribuye a Diana Courant, que para el año de 1992 lo utilizó por primera vez en un evento en la Universidad de Yale, que justamente ella decía, pues que es esta capacidad incluso de poder abrir espacios o estos campos discursivos para aquellas prácticas que muchas veces salen fuera de lo que la normalidad, la sociedad nos dice, ¿sí? Y busca, dentro de esta memoria histórica, reconocer
justamente estas aportaciones que este movimiento en específico ha hecho, ¿sí? Que se mezcla un poco con algunos ideales o fundamentos que el feminismo tiene, pero que tiene toda una visión detrás de una realidad que, como lo dijimos, históricamente ha sido plenamente invisibilizada y plenamente y arbitrariamente callada, silenciada y sobre todo alterada. Porque a veces nos gusta hablar de identidades trans, pero desde la comodidad de lo que me beneficie, desde el binarismo que reafirme incluso un discurso de odio hacia mí o hacia otras personas, ¿sí? Por eso me gustaría incluso preguntarle a Rami, saber, pues, qué aportes hemos podido rescatar, qué cosas hemos podido traer de todo este transfeminismo a la parte política o gubernamental, o incluso qué pudiéramos empezar a promover desde estos movimientos políticamente o gubernamentalmente para complementar lo que hemos estado hablando en este foro. Sí, está muy interesante la pregunta. La verdad, debo de reconocer que es la primera vez que en un espacio, en algún foro o en lo que sea, me preguntan sobre transfeminismo. Así de oscurecido está el movimiento. La verdad, aquí en Coahuila no hay como tal un movimiento transfeminista consolidado. O sea, sí hay prácticas transfeministas. Eso es algo que sí quiero que se haga visible. Eso sí es algo que hay que explicitar. Sí hay prácticas transfeministas dentro de las diferentes colectividades que hay en Coahuila. Hay prácticas transfeministas. Tengo compañeras feministas en Laguna que me han hablado de de las prácticas transfeministas que han llevado a cabo. Bueno, que podríamos mencionar o catalogar como práctica transfeminista. Ellas no las han explicitado tampoco como una práctica transfeminista. Acá en Saltillo, también dentro de los movimientos, pues han habido como, o sea, movilizaciones. En ese sentido, o sea, la colectiva a la que formo parte, Arcoíris Juvenil Saltillo, hace poquito en el marco del Día Internacional de Visibilidad Trans, hicimos una reunión que era pues encaminada a esta parte de los diálogos transfeministas. Este, pero ahora sí ya en lo político, pues sí nos quedamos muy cortites, en el sentido de que pues como no es un movimiento consolidado, no podemos como decir, ay, qué avances ha traído el transfeminismo aquí al movimiento político Coahuila. Podemos a lo mejor a sumárselas o abonarlas a lo mejor a los avances que han habido, por ejemplo, en la ley del reconocimiento, bueno, no, la reforma que se hizo a la ley para la familia, que nos permite la rectificación de acta. Sin embargo, pues sí tiene sus áreas de oportunidad, que es algo que yo no voy a dejar de hacer hincapié. O sea, la ausencia del reconocimiento de las identidades no binarias es fuertísima y esta parte de que pues tiene una limitación de que tienes que ser mayor de 18 años, pues también esa es otra de las áreas de oportunidad. Em, ¿Qué otras cuestiones o qué otros avances podríamos identificar? Pues, a lo mejor, y es algo que es muy interesante porque esto que ya mencionaba anteriormente, o sea, las cuestiones que ya están dadas, o sea, el acceso al tratamiento hormonal, o sea, no se tuvo que hacer un movimiento como tal, y pero pues, o sea, también haría falta que se hiciera como una visibilización. Entonces, y eso es algo que a lo mejor desde el transfeminismo se podría a lo mejor empezar a señalar, esta exigencia de creación de protocolos para las personas trans o la construcción de protocolos para personas LGBTI más en el acceso a lo mejor a la salud o cuestiones en ese sentido. Desde mi práctica individual como funcionaria, sí he buscado integrar el transfeminismo en estas situaciones, eh, pero pues a final de cuentas yo formo parte del poder ejecutivo, o sea, yo hago, o sea, yo ejecuto la ley, yo doy pláticas, yo doy atención psicológica, yo no reformo. Entonces, este, a lo mejor pues mi práctica transfeminista ha sido esa de pues en el quehacer como psicóloga dentro de una institución gubernamental, pues tratar
no dejar de lado a las personas trans. Y es algo que la verdad le reconozco mucho a la LIC Patti, a la maestra Patti, cargada del despacho de la dirección, que también ha integrado como esta visión interseccional en su quehacer y así. Entonces, quizá como, no sé si sea un logro del transfeminismo, yo pensaría que podría ser que sí, pero pues como tal, no lo sé. Sí está como muy compleja esa pregunta para aterrizarla en acciones concretas. Te lo agradezco, Rami. Sí, la verdad es que justo mucho de lo que queríamos hablar con esto era darnos cuenta que si bien aparentemente ahorita no hay como tal algún grupo, alguna fuerza, vamos a decirlo así, social, colectiva, política, que nos hable de transfeminismos, pero creo que hemos podido aprender mucho de las personas que en su vida diaria lo practican y justamente me encantaba esto y digo, tenemos algunos años de conocernos tú y yo y sé que el trabajo que haces desde la Dirección para Promover la Igualdad es increíble y lo que compartes cuando vas y das pláticas sobre esta cuestión de las identidades trans, sobre todo en primarias, en secundarias, las reacciones que sueles tener. Yo creo que, y te diría, yo lo aseguraría, aunque tal vez no me corresponde esto, no solo es un logro, sino es histórico. O sea, el hecho de que podamos acercarle una realidad palpable y decir, existimos y resistimos, y no solo eso, estamos en una esfera política importante que busca promover el cambio a toda costa, ¿no? Y mis felicitaciones porque creo que eso es brillante por donde lo veamos y creo que el que tú lo puedas lograr y ejecutar todos los días desde tu trabajo, desde tu persona, que por eso justamente le nombramos así el primer eje, porque entendíamos que, como nos lo dijeron ustedes, ser trans como tal, el vivirme día a día ya es político, ¿sí? Y a veces lo político también incomoda y lo político también mueve. Y yo les agradezco muchísimo también que estén aquí, porque justamente son estos temas los que nos permiten darnos cuenta que sí se han hecho cosas, que sí les hemos nombrado a situaciones, que hemos logrado cambios importantes. Nos faltan, claro, pero también es importante decir, bueno, ¿qué camino se ha construido para conseguir qué cosas? ¿Sí? Y que eso va a servir como cimientos, perdón, para entonces conseguir otros derechos, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y garantizar qué otras cosas, qué otros aspectos de nuestras vidas como poblaciones, sobre todo trans y no binarias, necesitamos seguir garantizando, seguir protegiendo a toda costa, ¿no? Porque aunque si bien nuestra Constitución nos dice que nuestros derechos son inamovibles, pues desafortunadamente eso no se lleva en la práctica social. No importa que una ley nos diga que no podemos discriminar o no podemos ser discriminados, porque las estadísticas nos dicen una cosa diferente. Sí, te lo agradezco mucho, Rami. Y me gustaría ahora poder entender desde Augen cómo es esta misma cuestión de los transfeminismos desde esta parte educativa de la universidad y cómo eso también de alguna manera impacta en lo social. Porque si bien, bueno, para quienes están aquí, sean internos o externos de la universidad, pues ahora sí que la planta estudiantil de la Universidad Autónoma de Coahuila, haciendo un poquito arriba de los 32,000 alumnos, alumnas y alumnes, entonces, pues evidentemente somos una fuerza educativa y social importante en el estado y en los diferentes municipios. Y me gustaría saber también desde ahí, Auken, ¿qué ha pasado con este tema? ¿Qué tanto podemos hablar o se ha hablado? ¿Qué tanto hemos podido tomar justamente estos precedentes del transfeminismo y traerlos de alguna manera a la parte de la universidad? Pues pienso que esta lucha transfeminista, la principal lección que nos deja, pues es que los movimientos, las luchas, pues deben de ser interseccionales y transversales. Pues como avance aquí en la UADEC, bueno, por ejemplo, aquí en Torreón, por primera vez en la marcha del 8 de marzo, pues hubo un contingente trans y se integraron personas trans a la organización de esta marcha. Y pues en este contingente también pues participaron docentes, alumnado de UADEC
Entonces, es una aportación que nos da el transfeminismo, que, pues, sí, concuerdan que está muy invisibilizado todavía. Esta aportación de que, pues, somos interseccionales y esta interseccionalidad y transversalidad, pues, va a aunar a espacios afirmativos, al empoderamiento de nosotros, nosotras, nosotres como población trans, pues, a entender que somos valiosos, justo que nuestra existencia es política, que estamos generando un cambio en UADEC y en nuestras comunidades. Y, pues, este empoderamiento al final, pues, va a llevar a la formación de nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos liderazgos desde, pues, la interseccionalidad y, pues, los feminismos, ¿no? Que, pues, al final es una lucha, pues, política, de identidades también de género. Y, pues, me da mucho gusto que se esté abriendo, pues, tal vez lento, lentamente, pero se está abriendo las puertas, las posibilidades en los movimientos feministas de, pues, que personas trans y no binarias, de que se entienda que también pertenecemos a estas luchas feministas, transfeministas y, pues, a todos los feminismos, porque también, pues, es la primera participación de un contingente trans en la, pero, pues, eso viene de años de exigencia de nosotros colectividades de que tenemos un lugar en esta lucha y que debe de ser transversal. Sí, fíjate qué importante también esto, y me gustaría también rescatarlo, que pues la universidad a costa de muchas cosas, de muchas personas y de muchas situaciones, que ha logrado de alguna manera empezar a posicionarse. Creo que eso también nos habla de un panorama, de alguna apertura hasta cierto punto al cambio. No sé con qué tanta flexibilidad o qué tan abierta está esa puerta, pero evidentemente ya estamos haciendo algo, ¿no? Y que sobre todo, al menos ustedes como personas egresadas de esta también universidad, que conocen muy tangiblemente cómo la universidad se ha formado, cómo la universidad ha pasado por mil cosas, ¿sí? Y cómo incluso el que se aperture desde ciertas esferas, desde ciertas personas, políticamente hablando también dentro de la universidad, pues impacta gubernamentalmente, ¿no? Es un posicionamiento de decir, bueno, qué tanto apoyo les estamos dando, qué tanto podemos empezar a comprender estas acciones y qué tanto necesitamos comprometernos, ¿sí? Que eso es justamente parte fundamental de nuestro siguiente eje, que tiene que ver estas identidades como derecho, pero esta parte también como muy tenue, muy oculta, muy alejada de visibilizarlo, que tiene que ver con esta transfobia institucionalizada, pero sí arraigada, ahora sí que en la médula espinal de todas nuestras decisiones educativas, políticas, sociales, ¿no? Pareciera ser que hay como algún manual no escrito donde vamos y consultamos qué es lo más propio, ético, adecuado, pero no siempre lo consideramos hacia todas las realidades, sino hacia un interés propio o político. Y eso es justamente lo que sigue abriendo la brecha para no garantizar derechos, ¿no? Y que si bien hoy a la fecha existe una serie de disposiciones normativas, tanto a nivel gubernamental, estatal, nacional e internacional, pues evidentemente hay una precarización de estas leyes, de estas reformas y sobre todo de instituciones que sigan promoviéndolo, ¿no? Porque yo sé y reconozco la labor que tiene la dirección para promover la igualdad, pero imagínense que hubiera una secretaría en cada municipio, híjole, qué chulada, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no solo abarcaríamos más, sino pudiéramos exigir a las escuelas, incluso a la propia universidad, que fuera una constante semestre tras semestre hablar de estos temas, capacitarnos, entender, dialogar, ¿sí? Porque pues el cambio no es fácil, pero lo tenemos que hacer, nos guste o no. Es a pesar de que está pasando, lo tenemos que integrar, ¿sí? Por eso me gustaría preguntarte, Rami, ¿para qué es importante que desde esta parte del Estado podamos
no solo comenzar a reconocer las identidades trans y no binarias, sino maximizar esfuerzos para conseguir estos derechos, de los que tú ya nos hablabas ahorita sobre el derecho, obviamente, a las terapias hormonales, que creo que es algo que no únicamente desconocemos bastante, sino pareciera ser que ahora sí que es un privilegio, ¿no? El saber que puedo acceder yo a estas terapias hormonales y que muchas veces tenemos que invertirle dinero, pues ahora sí externamente, ahí con otros tipos de especialistas, esperar que no me discriminen, esperar que no me incluso clasifiquen, porque muchas veces me toca conocer personas que dicen, no, pues es que fui con el endocrinólogo, la endocrinóloga, y primero me mandaron a un proceso terapéutico para ver si no tengo disforia o no. Bueno, pues en eso ya nos habla de una brecha importante del acceso a la salud, del acceso a mi identidad, como si el tener disforia siguiera constituyendo un padecimiento mental, cuando la disforia de género tiene que ver justamente cómo estos actos políticos, de discriminación social, cultural, abonan a la brecha que estamos viviendo en estas situaciones. Y que no es que no me agrade ser yo o tenga como esta identidad corpórea mal, sino es cómo esa discriminación afecta a mi propia identidad. ¿Sí? Bueno, creo que Rami tuvo ahí unos problemas técnicos. Vamos a pasar ahorita con Auken, en lo que Rami logra solucionar esto. Quisiera saber, Auken, ¿qué otras medidas ha tomado la universidad o pudiéramos empezar a tomar también para empezar a hablar sobre la garantía de estos derechos, incluso el derecho a la identidad, que pues nos mencionabas mucho en tu investigación, que también si alguien quiere que le pasemos la investigación para que puedan leerla, con todo gusto nos pueden mandar ahí mensajito o correo y se las hacemos llegar, porque yo la leía y decía, híjole, qué burocrático es poder que la universidad reconozca y valide tu identidad desde un lugar no solo seguro, sino que sea fácil acceder a la educación en ese sentido. Sí, pues justo este reconocimiento de identidad sigue siendo inaccesible para muchos de nosotros aquí en Coahuila y en todo México, porque bueno, aquí en el caso de Coahuila, pues solamente puedes obtener tu nueva acta de nacimiento, tu reconocimiento registral de identidad en Saltillo, Coahuila. Entonces, pues está centralizado este derecho a la identidad. Hablando específicamente de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues sí tenemos una base con respecto al reconocimiento de identidad aquí en la universidad, porque tenemos disponible el protocolo para el reconocimiento de cambio de género. Está proporcionado por la Subdirección de Control Escolar de la Dirección de Asuntos Académicos, también en Saltillo, Coahuila. Pues aquí el control escolar se encarga del trámite y es necesario pues enviarle cierta documentación para la actualización de datos de identidad de género en la DEC. Pues aquí los requisitos que pide este protocolo pues es acreditar la nacionalidad mexicana, o sea, tener tu nuevo nacimiento, tu INE, tu identificación oficial, antecedentes académicos con el cambio ya realizado. Entonces, antes de que actualicen nuestra información en WAC, pues tenemos que ir a la SEP a que pues, dicen y nos proporcionen nuestro nuevo certificado de primaria, secundaria, preparatoria, si es el caso. Y pues también el acta de reconocimiento de cambio de género que emite la Dirección General de Registro Civil. Ahí cuando haces tu reconocimiento de identidad en el registro civil, pues te dan alguna documentación que avala que pues la persona con este nuevo nombre y con este anterior nombre pues son la misma y pues que se debe garantizar el acceso a nuestros derechos y a nuestros documentos identitarios. Entonces, pues se envían estos documentos y ya con ello la UAC pues puede hacer implementar este protocolo para que se actualicen nuestros datos en las listas, en
pues en Teams, que es la plataforma que utilizamos, ¿no? En la universidad. También, pues en el estatuto universitario de UAC, pues se declara como valores fundamentales de la institución la igualdad de género. Entonces, este es un paso muy importante para que, pues, a garantizar nuestros derechos como personas trans y no binarias dentro de la universidad, la igualdad de género y pues, la igualdad en general, sin importar, pues, sexo, raza, orientación sexual. Entonces, pues, ahí vamos en la universidad. Y como mencionabas, estaría ideal que estuviera más accesible todo este trámite, ¿no? Y que no fuera tan tedioso, burocrático, porque, pues sí, cuando adquieres tu nueva acta de nacimiento, pues es como si nacieras de nuevo. Entonces, pues debes de sacar todos los documentos que ya tenías, actualizarlos. Entonces, pues como que hay que se optimice, sea todo este trámite para que, pues sí, las instituciones por nuestros nuevos documentos identitarios, no se determina que también para mucho no está sensibilizada pues quienes realizan esos trámites, el funcionariado. Entonces, pues tenemos nuestra nueva identidad, pero volvemos a caer en esta violencia y discriminación, ¿no? Sí, que desafortunadamente creo que muchas veces el, la desactualización de el personal que está a cargo de a lo mejor ya acompañarnos, a actualizar nuestros datos, a llevar como este proceso, pues muchas veces pueden incluso cometer ahí algunos pequeños actos de discriminación y que puedan incluso esos actos constituir una forma en la que la persona a lo mejor ya no quiera continuar con el proceso, que a lo mejor y luego de repente se nos viene esta parte del no, pues es que ya no quiero porque me van a seguir violentando, es muy difícil, me están poniendo trabas, sí, pero muchas veces tampoco vemos como todo el contexto y que justo es una cadenita, ¿no? De cómo el no capacitar a nuestro personal, pues también va a llevar a nuestros alumnos, alumnas y alumnas a desistir muchas veces, porque a lo mejor y yo intenté hacer, no sé, el cambio en la universidad y me pusieron trabas o algo y yo le cuento a alguien más y a lo mejor yo voy a decir, no, ni para qué intento, ¿para qué voy? Así me espero, así ya mejor después veo qué onda, ¿no? Entonces, creo que eso también es una parte muy importante de poder no solo visibilizar, sino decir, a ver, ¿cómo tenemos que reestructurar estos procesos que nos permitan no solo un mayor acceso, sino una mayor flexibilidad, ¿sí? Porque justamente esta centralización, pues también le quita su derecho a las personas de poder acceder a su identidad, ¿sí? Y aquí es donde me gustaría que Rami justamente nos pudiera hablar sobre este tema de hey, qué necesitamos hacer, ¿sí? Para que esta identidad se siga promoviendo, pero cómo también descentralizar que si bien Saltillo es la capital de Torreón, de Coahuila, en este sentido, pues no todas las personas tenemos a lo mejor los accesos económicos, educativos, etcétera, para poder ir a acceder, cambiar mi identidad de género, vivirme desde ahí, ¿no? Que sobre todo pueda ser una forma de que en otros espacios se validen y se generen otros protocolos, principalmente laboralmente, ¿no? Pero pues no lo podemos hacer muchas veces porque no hay una identidad legal como tal. Sí, ¿me escuchan? Muy Ah, bien. sí, ahí disculpen, se cicló mi computadora, sí les escuchaba, pero ya no me dejaba activar el micrófono, básicamente. Pero bueno, y justo, o sea, estas partes, como todo lo que pude escuchar, sí rescato bastante esto de que sería importante a lo mejor una dirección municipal, no sé, para promover la igualdad, que existiera una dirección municipal en cada ciudad, en cada municipio, sí sería como maravilloso y sería muy importante que se pudiese hacer. Eh, Respondiendo quizá a la pregunta inicial y a estas otras preguntas
preguntas que han estado como abonándose. Es importante el derecho a la identidad porque si no nos nombramos, no existimos. Si no se nos nombra con nuestra identidad, pues es básicamente que, pues es pienso que es una violencia hasta simbólica y es una violencia política y existencialista, es una violencia pues muy fuerte, la verdad. Entonces, pues, si bien ya existe este derecho a la identidad para las personas trans binarias, o sea, mujer trans, hombre trans, pues para las no binarias sigue habiendo esta ausencia. En este sentido, pues también, o sea, justo retomo, o sea, y rescato mucho lo que dijo Auken, o sea, hacer una rectificación de actas es como volver a nacer, sí es todo un proceso en todas las instancias, no solo en las instancias educativas, sino también tienes que ir al SAT, tienes que ir al seguro, tienes que ir a la SEP, o sea, tienes que ir a todas estas cuestiones, o sea, también tienes que ir al lugar donde te registraron por primera vez, a la oficialía donde te registraron por primera vez. O sea, entonces es como muy complicado. ¿Qué derechos podríamos decir que pues ya tenemos? Pues existe esta igualdad formal. O sea, ¿qué es la igualdad formal? Pues cuando en la ley, en lo escrito, pues las personas somos iguales. Porque sí, él lo existe y lo enmarca también el cuarto constitucional, pero en la praxis, pues sí hay momentos donde no podemos tener este acceso a la igualdad formal. Además de que luego estos derechos que, como ya les decía, el derecho a la salud, por ejemplo, que sí tenemos las personas trans el acceso al derecho a la salud y no hay necesidad de un cambio de género legal para poder iniciar un tratamiento hormonal. Y es algo que la gente no lo visibiliza, es algo que no se visibiliza. Dentro de las instancias educativas, es una buena práctica para la inclusión el que se pueda hacer este cambio administrativo sin necesidad de un cambio legal. También eso es algo que personalmente he acompañado a adolescentes trans en los cambios que se hacen en lo administrativo. Hasta les dicen de que pues lleven el uniforme que corresponde al género con el que se identifican. Esto, también esa es otra discusión, el uniforme, pero bueno, es algo que es una buena práctica para la inclusión, que sí se lleva a cabo, no es visible. Y muchas veces todas estas cosas no son tan visibles. ¿Por qué? Pues porque como que a las personas les da miedo, o sea, a las personas gubernamentales les da miedo como demostrar que sí tienen estas buenas prácticas incluyentes, porque también cuando se tienen estas buenas prácticas incluyentes, siempre salen las personas a atacar estas buenas prácticas para la inclusión. Dentro de la dirección sí hemos recibido comentarios en nuestras redes sociales por justamente ser una dirección que se encarga de promover la igualdad. O sea, entonces sí es algo que puedo entender por qué otras direcciones, otras instituciones tengan miedo de hacer visibles estas buenas prácticas que llevan a cabo. No sé si ya me excedí como de tiempo de la Todo pregunta, perfecto. pero pues sí, o sea, básicamente como estas son las cosas, los avances que ya tenemos ya estipulados, pero desgraciadamente no se hacen y no se han hecho visibles. Y fíjate qué importante esto que nos comenta Rami sobre que no muchas veces necesitamos ya como legalmente tener esa identidad, porque luego creo que eso es lo que nos frena mucho. Cuando damos información o cuando queremos acompañar a alguien que a lo mejor y no tenemos tanto conocimiento, pues ahora sí que de bote pronto pensamos como, bueno, y ya te cambiaste tu identidad y ya hiciste esto, cuando pues no necesariamente. Y que eso sigue otra vez limitando el acceso a la salud y a este derecho a mi identidad de una manera más grande, porque este desconocimiento entonces nos lleva incluso a crear prejuicios sobre las instituciones, sobre los procedimientos y decir, es que es muy difícil. Bueno, a lo mejor y será
tedioso, será burocrático, pero no es difícil, sino más bien en algunos puntos llega a ser poco accesible a las realidades, ¿sí? Y por último, me gustaría justo pasar a este último eje para empezar a terminar este foro. Al final vamos a dar un espacio breve para preguntas, respuestas de las personas, pero me gustaría que pudiéramos concluir mucho esto de la parte que hemos hablado en el foro, porque pues como hemos rescatado, las personas trans en México, pues han enfrentado situaciones históricamente discriminatorias, con obstáculos, en muchos ámbitos desde su vida, desde el acceso a la educación, del empleo, la atención médica, el reconocimiento legal de mi identidad, incluso un acceso a un trabajo donde se pueda respetar quién soy yo, ¿sí? Esto que justamente Rami nos comentaba, que creo que será un tema importante que sigamos hablando en futuras ocasiones o encuentros. ¿Qué pasa con esta parte, sobre todo educativa, con las adolescencias e infancias trans? Que eso es un tema que no solo es importante darle también una prioridad, sino hay tantas visiones que si está bien, que si está mal, que si se debe hacer o no se debe hacer, pero no nos damos cuenta que al final del día le seguimos quitando su derecho a las personas, ¿sí? Porque todos tenemos, todos tenemos el derecho de elegir quién quiero ser yo. Y con ese mismo derecho puedo decir, bueno, tal vez ya me di cuenta que a lo mejor no era una persona trans o no era una persona no binaria, y creo que absolutamente pasa nada. ¿Sí? Si alguien que no creo, nunca me ha tocado decir o encontrarme a alguien que diga, bueno, pensé que era una persona trans y ahora no, o sea, porque no pasa, al menos en lo que yo conozco o en las vivencias que he tenido oportunidad de conocer, y creo que es mucho el discurso que manejan muchas veces estas personas que hacen las leyes, como, bueno, ¿y luego qué tal si se arrepiente? Bueno, ¿y luego qué tal si algo pasa? Pues bueno, pues si llegara a pasar algo, pues ya veremos qué onda, ¿sí? Pero no hay que anular un derecho porque entonces anulamos no solo otras responsabilidades, sino realidades concretas, ¿sí? Entonces, me gustaría saber, Rami, ¿qué podemos hacer si por último, o qué acciones pudiéramos llevar a cabo en conjunto también con la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación en este tema de las personas trans y no binarias para que accedan a una vida libre de violencia, pero seguir reconociendo su identidad, ¿sí? ¿Qué podemos hacer como personas en lo individual, a lo mejor también como institución un poco, como sociedad en general, o incluso como familia, que es justo mucho el núcleo de la sociedad? Mamá, papá, primo, prima, vecino, etcétera. ¿Cómo trabajamos en conjunto con la dirección para empezar a generar a lo mejor espacios, hablar de estos temas o cambiar algo? ¿Qué pudiéramos hacer? Ay, la verdad, desde la dirección se pueden hacer muchísimas cosas, o sea, trabajos en conjuntos se pueden hacer muchísimas cosas. Este, le- ¿Cuál sería a lo mejor un primer paso para que pudiéramos hacer este trabajo en conjunto con la dirección? Pues acercarse. O sea, muchas veces fuera Ay, ¿se me fue el internet o qué? ¿Me escucho? Ah, ok. Este, es que me salió una notificación de que estaba sin conexión. Sabrá Dios de qué sería entonces. Perdón. Eh, un primer paso, o sea, porque muchas veces me platican personas que trabajan en instituciones, en escuelas, bueno, ¿cómo le hago para que vengas a dar pláticas? O incluso alumnas, alumnos de las instituciones. Y es como, pues es que necesitamos un oficio, una invitación, porque no podemos entrar así como Juana por su casa. Entonces sí necesitamos como quizá este oficio. Em, ¿Para qué? Pues para poder, por ejemplo, para las pláticas. Muchas veces eh, damos pláticas en línea o presenciales en todo el estado, o sea, en todo el estado, no nada más aquí en Saltillo nos vamos. Varias veces me he ido para Torreón, varias veces me he ido para la región norte a dar las pláticas precisamente y muchas veces pues son pláticas que a veces se nos solicitan a través de un oficio. Entonces ese es un primer paso, a lo mejor comunicarse con nosotras
para poder empezar como a generar estas pláticas o estas acciones también, o sea, pueden ser también a través de jornadas, hemos participado dentro de ferias de la salud, ferias de la inclusión, dentro de la dirección también tenemos buena relación con otras instituciones como lo es la Dirección del Registro Civil y la dirección ha sido enlace con esta institución para que se hagan, por ejemplo, en febrero, si mal no recuerdo, hubo una jornada de rectificaciones de actas de Región Laguna, donde pues la dirección tuvimos un papel más como de enlace, no hicimos las rectificaciones de acta, evidentemente nosotras no tenemos la facultad de hacer estos trámites, sin embargo hacemos muchas veces este rol de enlace, de este acompañamiento psicosocial, y eso es algo que personalmente amo de la dirección, que tenemos este rol, esta participación de acompañar esta situación que les comentaba en el eje anterior. O sea, personalmente he acompañado a las personas trans, a juventudes, adolescencias trans en su proceso, eh, donde pues sí, o sea, se les invita a esta buena práctica dentro de, también en cuestiones ya a lo mejor más jurídicas, también se invita a que sí se nombre a lo mejor esta parte del nombre legal, pero que se reconozca el nombre social, que se reconozca la identidad social, y eso es algo que a lo mejor en procedimientos ya más jurídicos se ha realizado dentro de la dirección. También dentro de la dirección buscamos promover la igualdad a través de actividades culturales, como por ejemplo ahorita tenemos la dinámica de fotografía. Este es nuestro 5º año consecutivo con la dinámica de fotografía. Todavía pueden participar, se cierra la dinámica el 17 de mayo. Pues, ¿de qué consta? Pues tomarse una foto y poner una frase. Es justamente también desde esta visión de la existencia de las personas LGBT, es un acto político. Existir y resistir es un acto político. Hace poquito también estuvimos también nuevamente como un enlace con el colectivo Next Drag Superstar, e hicieron un drag story time aquí en la Alameda, aquí en Saltillo. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, pues, las llevamos a cabo aquí en la dirección. Generalmente somos mucho de enlaces, pero también, o sea, trabajamos en conjunto con las colectividades, y es algo que a mí se me hace como muy bonito, se me hace muy maravilloso. Entonces, pues, si en algún momento cualquier persona quiere realizar alguna actividad, quiere hacer algo en torno a la promoción de la inclusión, de la igualdad o la prevención de la discriminación, pues con todo gusto puede acudir con nosotras y plantearnos la idea, y la vamos a ejecutar. O sea, la LIC Patti nunca nos deja no ejecutar las cosas, nos exige que las llevemos a cabo, y eso es algo que a veces puede ser cansado, pero también es muy, muy bueno, la verdad. Remy, ¿y dónde te pueden encontrar a ti, a la dirección, redes sociales? Ok, nuestras redes sociales. Las redes sociales de la dirección, Facebook es Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Tenemos perfil de Instagram, es nuevo, todavía estamos ahí viendo cómo nos organizamos, pero ya lo tenemos, y pues si escriben, ahí yo les voy a contestar. Es @NoDiscriminaciónCoahuila. Nuestros teléfonos son 844-430-8145 o también 844-430-8146. Nos ubicamos en la calle Cuauhtémoc, número 349, en la zona centro de Saltillo. Y pues a mí me pueden ubicar ya sea en Facebook como Rami, R-A-M-I latina, Kun, K-U-N, Mejía. Y estoy igual en Instagram como Rami-Kun. O sea, ahí yo sí también suelo contestar. No sé qué más falte. No, todo muy bien. Igual, de todos modos, como les comentamos al principio,
La grabación se va a subir en nuestro canal de YouTube por si ahí quieren volver a revisitar esta información que nos compartía Rami, los números de teléfono, ahí se pueden acercar a redes sociales. O también nos pueden mandar un mensaje a nosotros a la Coordinación de Igualdad de Género y con todo gusto ahí les pasamos el correo o algún número de teléfono directamente a redes sociales con toda la confianza del mundo. Muchísimas gracias, Rami. Y me gustaría, por último, pero no menos importante, aunque que nos platicaras un poquito sobre este margen de acción. ¿Qué cosas podemos hacer de forma, a lo mejor un poco más claras o más concisas para seguir visibilizando y garantizar estas acciones afirmativas dentro de la universidad para las personas trans y no binarias y que justamente logremos, si bien no de principio erradicar esta violencia, pero sí disminuirla considerablemente y que las personas sigan sintiendo que es un lugar seguro en el que pueden no solo estar, sino desempeñarse en muchos ámbitos de su vida? Pues yo pienso que 3 valores fundamentales, 3 ejes que podríamos tener aquí, pues, en UADEC, pues, para seguir visibilizando, seguir garantizando nuestros derechos, pues, son la equidad, la empatía y la representatividad. Pues, es muy importante también seguir educándonos y la sensibilización en la, pues, en la totalidad de la institución, en la totalidad de la universidad. Y, pues, igual también que se investigue más acerca de estos temas, más investigación, más estudios LGBT y más, pues, para contribuir a una mejor comprensión de nuestras experiencias, de nuestras necesidades en el ámbito, pues, educativo, universitario y, pues, en la sociedad en general. También, sería de ayuda, complementando la sensibilización, pues, las políticas y protocolos de inclusión dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues, aparte de este protocolo de reconocimiento de identidad, pues, que haya más protocolos para garantizar nuestros pues, claros, accesibles, medidas antidiscriminatorias. Y una un resultado de esta investigación, una idea, pues es que también se implemente una oficina de enlace, justo, para, pues, todos estos temas de diversidad, de inclusión, para que, pues, sea también un apoyo para nosotros en tener más accesible esta información, tener más accesible, pues, todo lo que tiene que ver con una transición, pues, legal en la universidad, una transición social que también, pues, debe garantizar la universidad que se valide, que se respete nuestra identidad social. Y, pues, también toda esta formación, todo este enlace, pues, al final va a contribuir a un currículum más inclusivo, ¿no? Y también a que nosotros que, pues, nos estamos preparando en la universidad, ¿no? Para, pues, el campo laboral, pues, sepamos cómo exigir nuestros derechos y también nosotros a respetar, a ser inclusives, a ser reconocidas, representadas en todas las disciplinas académicas. Algo muy importante también, como resultado de esta investigación, pues, es que sería ideal tener más apoyo psicosocial, pues, interseccional, ¿no? Que, pues, tome en cuenta, pues, todas estas variantes, interseccionalidades de identidad de género, que, pues, al final va a ser de nuestros campus en la Universidad Autónoma de Coahuila, pues, campus más seguros, campus más, pues, libres de violencia, de acoso. Se va a garantizar, pues, nuestros derechos a la identidad, al libre desarrollo de nuestra personalidad y, pues, también, pues, tener un monitoreo, una evaluación continua de todas estas medidas. Sí, la verdad es que, miren, por eso les trajimos
a Rami y a Auken, porque ¿quién mejor que él y ella para hablarnos sobre esto y sobre todo las cosas que han hecho tan importantes, estos enlaces, ¿sí? El cómo podemos seguir construyendo no solo estas realidades de los protocolos, sino oficinas de enlace, aunque si bien, vamos a decirlo así, no institucionalizadas como tal, pero el simple hecho de compartir información entre nosotros, nosotras y nosotres, pues claro, ya estamos ahí generando una visión completamente diferente, ¿sí? Igual para quien quiera leer la investigación de Auken, nos pueden escribir, ahorita les ponemos el correo de género, le pueden mandar ahí mensajito también a Auken y se las podemos pasar con todo el gusto del mundo, porque esa es la intención, que también las investigaciones puedan ser accesibles para todos, todas y todes, ¿sí? Que no se queden únicamente resguardadas o que se utilicen únicamente dentro de la universidad, sino que sea una parteaguas para incluso espacios laborales, para otras escuelas, otras instituciones que nos permitan justamente generar mayores cambios, ¿sí? Aunque ni me gustaría, antes de poder ir dándole cierre a esto, que nos dijeran dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar a Transposición, ¿sí? Que me encanta el nombre porque justamente es muy disruptivo a lo que políticamente se esperaría y súper ad hoc a este tema. Pues nos pueden encontrar en Transposición en Instagram estamos como @trans_posición y en Facebook como Transposición. Pues también, pues si gustan, pues pueden contactarme directamente a mí. En Instagram, pues me encuentran como AukenCY17, AukenCy17 y pues en Facebook como Euken Ramos. Ahí queda la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, como les comentamos al principio, vamos a detener la grabación aquí para poder hacer la sección de preguntas y respuestas brevemente y pues que sean completamente de forma confidencial. Les agradecemos mucho a las personas que nos han estado acompañando, a las personas que van a estar viendo esta grabación, por tomarse el tiempo de poder escuchar justamente a nuestro panelista y a nuestra panelista y que esto les invite a generar nuevas redes de acción y créanme que desde la universidad, desde la Coordinación de Igualdad de Género, y hablo obviamente por Rami y por Auken, que estamos en la disposición de poder acompañarles para seguir generando no solo lugares más seguros, sino redes de apoyo más confiables, más certeras y con los medios y contactos adecuados para aminorar esta brecha. ¿Sí? Les agradecemos mucho. Voy a parar la grabación para darle inicio a